Cristo ha resucitado verdaderamente, aleluya, aleluya. Continuamos con nuestras huellas de la Pascua, con esta experiencia pascual del Cardenal Tagle y con esta invitación a ser una comunidad pascual. Hemos recordado que este itinerario pascual debe concretarse, debe centrarse, debe mostrarse en eso, en ser comunidad pascual, comunidad por la que también el resucitado ha pasado, ha dejado su huella y ahora esa comunidad quiere dejar huella en otras tantas personas. Dejar una huella es compartir el espíritu del resucitado que a su vez se nos ha sido dado. Entonces, pues continuamos con esta invitación a ser comunidad pascual. Y a propósito de que hoy estamos ya celebrando vísperas de una gran solemnidad que le da un tono más fuerte a nuestra Pascua. Estamos ya en las vísperas de celebrar la solemnidad de la Ascensión. A propósito de esta gran solemnidad, quisiera comenzar esta huella de la Pascua con un texto que el Cardenal Tagle, tomándolo de los Hechos de los Apóstoles, se sirve para hablar de una comunidad pascual como una comunidad solidaria. Pues entonces, teniendo esto en cuenta, me adentro en este texto de los Hechos de los Apóstoles. Después de haber dado instrucciones Jesús por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que él había elegido, fue arrebatado a lo alto. A estos mismos se mostró después de su pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo. Permitió que por espacio de 40 días le vieran y les habló del reino de Dios. En el curso de una comida les ordenó que no salieran de Jerusalén y que esperaran la promesa del Padre, del que me habían oído decir, porque Juan bautiza con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Los reunidos le preguntaban, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos o los momentos que el Padre ha fijado para su propia autoridad, sino que recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán testigos míos en Jerusalén, en Judea y toda Samaria y hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, fue elevado a la vista de ellos, hasta que una nube lo cubrió a sus ojos. Estaban ellos mirando atentamente al cielo mientras se iba, cuando se presentaron ante ellos dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que se ha ido arrebatado al cielo, volverá de la misma manera en que lo han visto irse. Se volvieron entonces a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que solía distar de Jerusalén lo que está permitido andar en sábado. Entraron y subieron a la habitación donde se alojaba Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo y Simón de Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración junto con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Palabra de Dios. El texto que hemos escuchado, que el cardenal Tagle pone a nuestra disposición, es el texto de Hechos, capítulo 1, versículos del 2 al 14. Y pues quisiera comentar precisamente una dinámica que está de fondo en este texto, ¿no? El texto parte de un acontecimiento anterior a la ascensión, esa invitación, durante la ascensión misma y después lo que sucede cuando Jesús ya subió al cielo, ¿no? Como una dinámica que viene dada de la ascensión misma. Una invitación de Jesús a escuchar su palabra, a seguir el plan que Él nos deja y pues a transmitirlo, ¿no? Cuando asciende al cielo, pues es verdad que Él asciende al cielo, pero pues les deja un mensaje, ¿no? Llama la atención y yo creo que es en lo que me quisiera centrar, puesto que es lo más significativo de este texto que resalta el cardenal Tagle. A propósito de ser comunidad solidaria, llama la atención que dentro del texto aparecen dos lugares, ¿no? Es verdad que nosotros no
no conocemos o a ciencia cierta o totalmente la geografía de Tierra Santa, pero pues me parece que no es tan necesario identificar dónde está Galilea o Jerusalén para saber el mensaje que se quiere decir de este texto. Galilea y Jerusalén y muchos otros textos, muchos otros lugares que aparecen en los textos, como recordaba hoy cuando leía el texto del cardenal, recordaba una clase de uno de mis maestros, ¿no? Y pues ya ver ahí de que muchas veces los lugares no es que quieran decir algo concreto, geográfico, ¿no? Yo creo que siempre es bueno saber eso. Los lugares en la Biblia no son para ubicarnos, sino más bien para transmitirnos un mensaje venido de Dios. Y fijarnos qué es lo que ha pasado en esos lugares, ¿no? Galilea y Jerusalén son los dos lugares en los que acontece esta dinámica anterior a la ascensión, durante la ascensión y después de la ascensión. Vayan a Galilea, ahí me verán, pero mientras llega el Espíritu, permanezcan en Jerusalén rezando. ¿Y qué es lo que hay de fondo, no? Dice el cardenal Tagle, cuando uno logra comprender lo que es Jerusalén y Galilea para Jesús, entonces logra comprender cuál es el mensaje o la invitación que hay de fondo a propósito de ser comunidad solidaria, ¿no? Galilea y Jerusalén son lugares que verdaderamente pues no fueron de buena experiencia para Jesús, y esto lo podemos apreciar viendo que recordando, ¿no? En Jerusalén a Jesús no le creyeron, no creyeron su causa, no creyeron en su mensaje. También en Jerusalén Jesús fue crucificado, en Jerusalén Jesús fue juzgado, etc. Jerusalén Jesús murió. Y en Galilea se conoce el lugar Galilea como el lugar de la crisis de Jesús, ¿no? Porque fue el lugar en el que más fue criticado, en el que fue expulsado de la sinagoga, en el que fue expulsado también de ciertos grupos, en el que pues simple y sencillamente su mensaje fracasó, ¿no? En Galilea y en Jerusalén pues no fueron los lugares más buenos, ¿no? Pero Jesús nos está invitando en el Evangelio, en este fragmento, por una parte, a permanecer en Jerusalén y a ir a Galilea después, porque ahí nos vamos a encontrar con Él. Pues de fondo, yo creo que todos podemos identificar bien nuestros lugares, esos que identificamos como Jerusalén y como Galilea, lugares en donde no nos ha ido muy bien, lugares concretos a los que tal vez no queremos ir, no queremos encontrarnos con ciertas personas, no queremos entablar diálogos con ciertos amigos o incluso familiares muy cercanos, ¿no? Y pues saber que Galilea y Jerusalén siempre van a ser un reto. Identificar lugares no para eludirlos, sino más bien para afrontarlos y para llenarlos de la paz de corazón y del amor. Porque eso es lo que verdaderamente nos hará compartir, no excluir. Ahora sí que con un refrán muy mexicano, ¿no? Es necesario tomar el toro por los cuernos y tratar de llenar de contenido todos nuestros miedos, de un contenido de paz. Ir a nuestra Galilea, ir a nuestro Jerusalén y afrontar los miedos internos que por ahí podamos tener. Afrontar los miedos internos y hacerlo con la ayuda del resucitado, porque Él, como nos dice, se encontrará con nosotros ahí, en esos lugares. Y yo creo que eso es muy importante y es significativo, ¿no? Se encontrará con nosotros ahí. Y pues bueno, reflexionar sobre esto y al hacerlo, tratar también de llenar de paz esos lugares. Llenarlos de paz para poder compartir verdaderamente con las personas que ahí estarán. Ser solidarios es comenzar por nuestra Galilea, por nuestro Jerusalén, y no con personas
terceras, por decirlo así, ¿no? Es afrontar verdaderamente el compromiso cristiano, creer verdaderamente en el resucitado y pues valorar nuestra vida. Cuando uno afronta y llena de esperanza su Jerusalén y su Galilea, entonces se caen muchas barreras que pues nos vamos poniendo nosotros mismos. Pues ojalá que desde esta reflexión pues podamos ir analizando también nuestra vida, podamos irla llenando de contenido y pues podamos también prepararnos para esta solemnidad que el día de mañana estaremos celebrando, la solemnidad de la Ascensión. Que el Señor pues también nos ayude, el resucitado nos acompañe y pues que nos dé la fuerza para poder seguir caminando en este camino de Pascua.